Vamos a continuar con el desarrollo de nuestras clases semanales. Bueno, en realidad nuestras dos clases semanales. Nosotros habíamos terminado la última clase con en la unidad 6, donde hemos hablado de todo lo atinente a las reglas, procedimientos, diferencias en cuanto a incapacidad y capacidad restringida, los efectos jurídicos, los inhabilitados, y habíamos terminado con el punto 10 de las medidas de internación, el régimen vigente y ley de salud mental. Hoy vamos a empezar a trabajar sobre la unidad 7, la cual nos remite al domicilio. Bueno, en cuanto al domicilio, el concepto es un atributo de la personalidad, una construcción jurídica que tiene que ver con el lugar donde el sujeto va a tener la imputación de su vida en relación. Esta es una construcción jurídica, como les voy diciendo, porque el domicilio en el sentido lato refiere al lugar donde la persona vive, pero nuestro sistema jurídico no solamente al hecho objetivo de la residencia adquiere la posibilidad de determinar un lugar como domicilio. Es donde ustedes tienen que tener en cuenta la distinción entre la habitación, residencia y domicilio. En cuanto a la habitación, nosotros podemos decir que es el mero hecho de que el sujeto pernocte en un lugar determinado. La residencia tiene que ver con este hecho objetivo donde el sujeto permanece en un lugar. Y además de la residencia, para convertirse en domicilio, va a necesitar la intención del sujeto de que este sea su centro de imputación de la vida en relación, es decir, donde él vaya a desarrollar tanto su vida familiar como su vida laboral, su vida contractual, su vida civil, en definitiva. ¿Sí? ¿Cuáles son los caracteres del domicilio? Bueno, los caracteres del domicilio son los mismos caracteres que tenemos en todos los atributos de la persona. Va a ser inembargable, va a ser imprescriptible, es único, es necesario, amputable, se puede cambiar. Bien, con respecto a las distintas especies del domicilio, acá es un tema que les ha dado, digamos, bastante trabajo a los alumnos al momento de rendir la materia, porque no trasladan el conocimiento de un cuadro que hacemos regularmente en las clases. En este cuadro nosotros planteamos que el domicilio se divide principalmente en dos clases. La primera clase del domicilio, estamos hablando el domicilio a nivel general, el cual se aplica a todas las relaciones jurídicas del sujeto, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de domicilio, los domicilios especiales son aquellos en los cuales solamente se aplica para las situaciones establecidas en la ley. ¿Sí? Estas son las distintas especies que habla nuestro programa. Es decir, vamos a tener un domicilio general para todas las relaciones jurídicas y un domicilio especial para determinadas relaciones jurídicas, las cuales van a estar especificadas dentro de lo que es, digamos, por ejemplo, los contratos. El principio de la necesidad y la unidad del domicilio, el domicilio general, estamos hablando de la situación de que el domicilio es un atributo de la persona, ¿sí? La propia existencia del ser humano resulta amparada por el derecho, y esa protección comprende también el aspecto de la tutela jurídica del atributo del domicilio, ¿sí? Este lugar es el ámbito geográfico territorial que la ley le va a atribuir como asiento jurídico a la persona. Por lo tanto, va a ser único, porque va a producir los efectos jurídicos a nivel general. Resulta necesario a fin de que las personas sean localizadas para el cumplimiento de ciertas obligaciones y el ejercicio de sus derechos. Es decir, toda persona física va a tener el deber y el derecho de tener un domicilio, y así va a garantizar el funcionamiento del Estado de Derecho. Implica también poder ubicar a la persona en un domicilio determinado, o sea, es decir, un atributo
que nos va a permitir a nosotros poder notificarlo y poder y el mismo sujeto poder hacer ejercicio de sus derechos, ¿sí? ¿Cuáles serían las aplicaciones del principio del domicilio y los diversos casos? El principio del domicilio nos va a determinar en ciertos momentos, como ya hemos estudiado en el principio de aplicación territorial de la ley, que el domicilio nos va a determinar la legislación aplicable, es decir, la ley aplicable y a su vez el juez competente. ¿Qué quiere decir esto? El régimen aplicable, el derecho que nosotros vamos a tener que aplicar a cada relación jurídica, y el juez que va a tener que entender en esa relación jurídica, ¿sí? Eso principalmente son una de las aplicaciones del principio del domicilio. También vamos a tener la aplicación de la notificación para el sujeto, es decir, nosotros vamos a notificar en el domicilio real de la persona, ¿sí? Principalmente esas son las aplicaciones del domicilio. Nos fija la competencia, nos dice el derecho aplicable y nos da a nosotros la pauta para poder notificar al sujeto en caso de tener algún conflicto y llevarlo a juicio, ¿sí? Bueno, ¿cuál sería este domicilio real que habla el programa? Bien, el domicilio real que habla el programa es el código civil y comercial, le va a asignar a la persona un domicilio real en base a las circunstancias de tratarse del lugar donde ella reside habitualmente. Y ahí tenemos el elemento de la residencia. No obstante, nos habla que esta residencia no va a ser suficiente para poder definir el domicilio, sino que nosotros vamos a tener que llevarnos por otro elemento, un elemento subjetivo, que es la intención o la preeminencia del sujeto de residir en ese lugar. ¿Qué quiere decir esto? La intención de permanecer y afiancarse en determinada sede para realizar las actividades de la vida común, de la vida civil y comercial. Es decir, nosotros vamos a tener que tener un hecho jurídico, que es la residencia, y una conducta del sujeto para otorgarle esos efectos jurídicos que tiene el domicilio real. En algunos casos excepcionales hay en que la persona no tiene lugar de residencia habitual, sea porque es un viajante o porque está en estado de indigencia o sufrió una catástrofe o bueno, cualquier otro motivo, no nos va a optar a considerar que la persona tiene domicilio. ¿Por qué? Porque es un atributo de la persona, ¿sí? En ese sentido nosotros tenemos que estar al principio general de los atributos de la persona. ¿Y por qué es tan importante este domicilio real? Porque en este domicilio real se le va a aplicar, lo dicen los autores, la universalidad de los derechos y las obligaciones de la persona. Así también como la falta de este domicilio, sea por excepción, siempre va a tener que ser legal o especial, ¿sí? Cuando hablamos de los elementos, el elemento objetivo, que es la residencia habitual del sujeto, y el elemento subjetivo, que es la intención de permanecer ahí, estamos hablando de lo que ustedes en su libro de Jambies van a poder encontrar como el corpus y el animus. El corpus es este elemento objetivo, que es la residencia, y el animus es la intención de permanecer. Esto lo van a encontrar en sus códigos civiles y comerciales, en el artículo 73 y en el artículo 77, ¿sí? Ahí es donde nosotros vamos a encontrar los dos elementos. Si bien podemos, digamos, conceptualmente nosotros distinguirlos, por ahí en la práctica son unívocos, es decir, nosotros muy probablemente no tengamos una conducta definida en cuanto a la situación objetiva y en cuanto a la situación subjetiva. Vamos a tener que inferir de la voluntad del sujeto, dice la doctrina. ¿Qué es esto de inferir de la voluntad del sujeto? Por ejemplo, de que yo hago hago una compra de una heladera, por ejemplo, y les doy la dirección para que la remitan a los efectos de utilizar, ¿sí? Eso puede ser en principio una cuestión de que nos comprueba a nosotros la residencia habitual del sujeto, porque no todo el mundo tiene una heladera en cualquier lugar, ¿sí? Es uno de los bienes que nosotros vamos a necesitar para vivir. Entonces, esos elementos nos sirven a nosotros para poder decir cuál es un domicilio real o cuándo podemos optar a un domicilio especial. Por ejemplo, si nosotros contratamos un servicio de internet y de cable,
para el esparcimiento de la familia, estamos ante uno de los supuestos de un elemento subjetivo en cuanto a la intención de que la familia tenga y él tenga un lugar de esparcimiento. Entonces estaríamos ante un domicilio real. Ahora, si nosotros contratamos un servicio de internet y damos cuenta que solamente es para el trabajo del sujeto, no vamos a estar ante un domicilio real en principio. Podríamos llegar a estar ante un domicilio laboral. ¿Sí? Esos son por ahí los elementos que nosotros vamos a tener en cuenta para saber si estamos ante un domicilio real voluntario o un domicilio laboral, por ejemplo. Si nosotros utilizamos el ejemplo de la heladera y contraponemos un ejemplo de el señor que adquiere material para trabajar sobre los autos, un mecánico. Entonces vamos a estar y los manda a otro lugar, es decir, estaríamos ante la posibilidad de tener subjetivamente la intención de que estos elementos de trabajo sean remitidos a su lugar laboral y la heladera a su residencia, digamos, habitual y familiar, que quiere decir su domicilio voluntario. ¿Sí? Esas son las situaciones, de hecho, que vamos a tener que nosotros tener en cuenta para poder determinar ante qué domicilio estamos. ¿Sí? Esos serían elementos de prueba. ¿Cuáles son los caracteres del domicilio real? Es único, no va a poder tener más de un domicilio real la persona, porque por los efectos generales que van a aplicarse a este domicilio, ¿sí? También podemos llegar a tener el carácter de voluntario, porque nosotros podemos modificar este domicilio. Y tiene que ver con reunir estos dos elementos, tanto el elemento subjetivo como el elemento objetivo. Nosotros podemos modificar el domicilio real, sí lo podemos modificar reuniendo los elementos objetivos y subjetivos. Se puede mantener, hay una pregunta bastante interesante, que si se puede mantener solo el domicilio con el ánimo. En ese sentido hay que determinar cuál es la preeminencia de los factores objetivos sobre la definición del domicilio real. Si también el domicilio va a ser inviolable por el principio del artículo 18 de la Constitución Nacional, es decir, solamente fundado en ley puede determinarse en qué caso y con qué justificativo podemos proceder al allanamiento y la ocupación del mismo. También tiene que la libertad humana, digamos, de la modificación tiene que ver también con principios constitucionales, tanto el artículo 14, el 19 y el 33. Esta voluntad no puede ser coartada por ninguna disposición de última voluntad o por contrato, eso lo tiene en el artículo 77 del Código Civil y Comercial. Bueno, en cuanto al domicilio real, ¿cómo se extingue? Bueno, por la constitución de otro domicilio reuniendo los elementos, ¿sí? Eso ya lo estamos trabajando. Ahora nos toca el punto 4, en cuanto al domicilio legal. Para que lo tengan presente y no preste confusión, hay autores que dicen que el mismo sujeto puede tener hasta 4 domicilios. Va a tener el domicilio real, voluntario. Si está dentro de una de las situaciones de la ley, puede llegar a tener el domicilio legal. Puede tener un domicilio especial para los contratos y un domicilio profesional o comercial, donde desarrolla su actividad laboral. ¿Sí? Ese es el principio que dicen varios autores. Yo entiendo que acertada esta reflexión, porque el sujeto puede llegar a tener estos 4 domicilios. Obviamente cada uno de los domicilios va a funcionar, tres de estos domicilios va a funcionar de manera acotada. El domicilio real va a funcionar de manera general. El domicilio legal ya lo vamos a trabajar y el domicilio comercial y el especial van a trabajar a otro nivel, digamos. ¿Sí? A nivel general funciona el domicilio voluntario o el domicilio voluntario o real. Cuando hablo de domicilio voluntario estoy hablando del domicilio real y viceversa, para que digamos, no se preste a confusión. ¿Sí? Bueno, empezamos a hablar ahora del domicilio legal. El 74, yo se los voy a leer, dice: el domicilio legal es el lugar donde la ley presume, sin admitir prueba en contra, que una persona reside de manera permanente para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones. Solo la ley puede establecerlo y sin perjuicio de lo dispuesto en las normas especiales. A los funcionarios públicos tienen su domicilio en el lugar donde deben cumplir sus funciones, no siendo estas temporáneas, periódicas o simple comisión. Los militares en servicio activo tienen su domicilio en el lugar que lo estén prestando.
los transeúntes o personas de ejercicio ambulante, como los que no tienen domicilio conocido, lo tienen en lugar de la residencia actual, y de las personas incapaces lo tienen en el domicilio de sus representantes. ¿Sí? Bueno, este domicilio legal es el lugar que la ley ha establecido para el cumplimiento de determinados efectos jurídicos que tienen que ver con la situación establecida en la norma. ¿Pueden llegar a ser distintas a la residencia habitual? Sí. Son circunstancias especiales y tienen carácter forzoso. El sujeto no va a poder modificarlo libremente, es decir, comparado con el domicilio voluntario, no se va a poder modificar por la voluntad del sujeto. ¿Sí? Hasta la doctrina ha establecido determinadas situaciones en cuanto a los funcionarios públicos, los militares en servicio activo. No me voy a meter mucho en ese tema porque la verdad no presenta ninguna complicación y es bastante fácil de entender. Lo que sí es por ahí un poquito más difícil son los transeúntes o personas de ejercicio ambulante o los que no tienen domicilio conocido. En esta situación la ley presume que la residencia actual que tiene es la cual el sujeto voluntariamente ha decidido que los terceros lo conozcan con esa residencia. Por lo tanto, les da el efecto jurídico del domicilio voluntario. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, a pesar de que no conocemos efectivamente cuál es su domicilio voluntario, lo tenemos como su residencia actual porque es lo que se conoce para la gente. ¿Sí? El inciso D, que habla de las personas incapaces lo tienen domicilio de sus representantes, es una noción bastante clara y bastante lógica de que quien va a ejercer la prerrogativa jurídica ajena, este representante legal, es quien va a tener el domicilio como centro de imputación, su propio domicilio y no el domicilio que tiene el incapaz. En particular tenemos que tener en cuenta que este artículo parece como una copia del Código Civil y no ha sufrido ninguna modificación en cuanto al sujeto de capacidad restringida. Lo que pasa es que el sujeto de capacidad restringida tiene que ver con estas lecciones que nos da la ley de empezar a respetar un poco más a la persona que tiene un impedimento y no privarla del ejercicio propio de sus derechos. Y uno de los ejercicios de su voluntad es fijar el domicilio. Por lo tanto, el sujeto con capacidad restringida va a seguir teniendo el domicilio voluntario que él tiene regularmente. Ahora habrá que tener en cuenta también cuál traje a medida que hemos hablado en la clase anterior en cuanto a en qué actos va a participar el apoyo y en qué tipo de actuación va a tener. Ahora, si tenemos que atenernos a las circunstancias de hecho del lugar en cuanto a la importancia que va a tener el apoyo. Si el apoyo es muy importante en cuanto a la actuación dentro de ese acto jurídico, vamos a tener que tener en cuenta también el domicilio del apoyo. ¿Sí? Bueno, cuando estamos el domicilio de origen, estaba regulado en el 89 del Código Civil y Comercial, el Código Civil, y se instituye como el domicilio del recién nacido en el lugar del domicilio del padre. Era un domicilio legal, dicen muchos autores. El código dice que desapareció esta categoría, pero debiendo remitirnos a la regla del 74, inciso D. ¿Por qué? Porque el sujeto va a ser un incapaz. Ahora bien, nosotros ya hemos estudiado que si bien está dentro de los incapaces, tiene un régimen especial que es el de menores. Por lo tanto, tenemos que estar al domicilio del padre al momento del nacimiento del menor. Bien, domicilio de origen, efecto, caducidad del domicilio legal. Bueno, ¿qué implica la caducidad? Es la desaparición de los efectos que tiene el domicilio legal. Va a tener la caducidad, va a producirse la caducidad cuando desaparezcan las circunstancias de hecho que lo dieron lugar. Es decir, el funcionario público dejó de ser funcionario, el incapaz se rehabilitó, el transeúnte ha fijado domicilio efectivamente, ¿sí? O sea, es decir, desaparece la circunstancia de hecho que dio origen al domicilio legal y ahí estaríamos en el supuesto de caducidad. ¿Cuál es el orden de prelación? Bien, el orden de prelación es bastante interesante de entenderlo porque el domicilio, ¿cuál va a prevalecer? Y vamos a tener que estar en las circunstancias de hecho del lugar. Si nosotros tenemos una relación jurídica donde el sujeto se ha manifestado como funcionario público, va a funcionar el domicilio legal. Ahora, si es un particular, se presenta como privado, estaremos en el domicilio legal, el domicilio real, perdón.
Ahora, si fija un domicilio contractual diferente y no actúa como funcionario, estaremos en domicilio contractual. Si además, por ejemplo, es un funcionario público, que es no sé, un director de una escuela, y a su vez es, no sé, arquitecto, y fija en un contrato un domicilio diferente, ahí él va a tener a los cuatro supuestos, ¿sí? Va a tener el domicilio voluntario, que es donde tiene su corpus y animus, va a tener el domicilio legal como funcionario público, va a tener su domicilio laboral, si tiene su estudio, y además va a tener un último domicilio, que va a ser el domicilio contractual. Entonces, para el contrato, por ejemplo, va a regir el domicilio contractual. Para su trabajo como arquitecto, va a regir el domicilio laboral. Para su función como persona, cuando compra la heladera, va a funcionar el domicilio real. Ahora, cuando tienen problemas de funciones público, vamos a estar supuesto el domicilio legal. Ahí hay que ser bastante práctico y atenerse a las circunstancias del lugar, ¿sí? En cuanto al orden de prelación. Bien, porque hay autores que hablan que la prelación tiene que ver con el domicilio legal. Yo no sé si es tan atinado, o sea, a las circunstancias de hecho del lugar, porque si es el gobernador, por ejemplo, que va a comprarse un barbijo y no lo hace como gobernador y fija domicilio en su casa, no estaríamos en supuesto de funciones públicas, ¿sí? No tendríamos el orden de prelación que se aplica automáticamente, ¿sí? Así que tengan en cuenta eso cuando hablamos de aplicación automática de las reglas de derecho, ¿sí? Bueno, el domicilio, después viene el punto 6, domicilio especial. Cuando hablamos de domicilio especial, el artículo 75 nos dice que las partes de un contrato pueden elegir un domicilio para el ejercicio de los derechos y obligaciones que de él emanan. En este caso, el domicilio es el lugar donde va a pactar una persona en un contrato y es de carácter voluntario y facultativo. No está sujeto a formalidad alguna. Se aplica la libertad de forma, la autonomía de la libertad, de la voluntad, perdón. La Constitución tiene por efecto principal, va a fijar, como ya habíamos hablado nosotros al principio de la unidad, va a fijar el domicilio. Entonces nosotros vamos a tener ya la competencia jurisdiccional aplicable a ese domicilio y así mismo vamos a tener las reglas procesales y en su caso en algunos momentos el derecho aplicable, ¿sí? Tiene que ver mucho cuando nosotros nos hablamos de la aplicación territorial de la ley, cuando fijamos contratos donde hacemos una prórroga de jurisdicción. Eso ya lo hemos trabajado bastante en profundidad. Ahora, la doctrina de jurisprudencia distingue si estamos ante un domicilio especial contractual, si ha sido estipulado en un instrumento privado o en un instrumento público. ¿Por qué? Porque eso va a tener efectos en cuanto a la notificación. Si estamos ante un instrumento privado, mientras que no sea, digamos, reconocido la firma, nosotros ahí tenemos un problemita y no podremos efectivamente atribuirle el domicilio consignado en ese contrato, ¿sí? Hasta tanto se le puede atribuir la firma. Entonces nosotros, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que notificarlo en su domicilio real. Ahora, si el instrumento ha sido rubricado como un instrumento público, en ese caso sí nosotros vamos a poder tener la notificación judicial practicando en el domicilio especial. Sí, vamos a tener que estar ante la veracidad del documento. Esto lo vamos a trabajar en la unidad 13 cuando hablamos de instrumentos públicos e instrumentos privados. Bueno, domicilio ignorado, el artículo 76 nos dice, la persona cuyo domicilio no es reconocido lo tiene en el lugar donde se encuentra y es también ignorado el último domicilio. Y si es también ignorado el último domicilio conocido. Adopta también el criterio del artículo 73 en cuanto a la interpretación del domicilio legal. Mientras no conozcamos un nuevo domicilio, vamos a tenerlo al último domicilio como el establecido por la normativa, ¿sí? Bien, no sé si nos falta algo. Los domicilios de elección, estamos con el domicilio especial, efectos, importancia práctica, caracteres, es voluntario, mutable, la duración va a durar lo que dure, digamos, la relación contractual o el instrumento que da origen a ese domicilio especial. Las causas de cesación, bueno, vamos a tener la extinción de la obligación o del contrato, es decir, por el pago, por el incumplimiento, por la revocación, tienen el efecto de extinguir ese domicilio. También nosotros en nuestro Código Civil y Comercial tenemos
el domicilio laboral, ¿sí? En cuanto al domicilio laboral, bueno, ya lo hemos hablado, es uno de los domicilios especiales del sujeto y va a funcionar solo para las obligaciones que emanen de su trabajo, ¿sí? Bueno, en este sentido hemos terminado, bueno, yo voy a buscarle algo de jurisprudencia, si puedo encontrarles en cuanto al domicilio, la fijación del domicilio, cuáles son los órdenes de prevalencia. Bien, yo les voy a subir este material, va a estar disponible en la plataforma de YouTube. Y bueno, para la clase que viene nosotros vamos a trabajar sobre el fin de la existencia de la persona, es la unidad 8, sobre la cual les pido que vayan leyendo. ¿Por qué? Porque esta unidad que hemos trabajado hoy no es muy larga, no es de la más complicada. Sí, prestenle atención, sí, reflexionen bastante sobre esta unidad. Yo les voy a preparar algún tipo de material para que les sea un poquito más amena el trabajo sobre la misma, ¿sí? Bueno, siempre es un placer estar conectado con ustedes. Les dejo muchos saludos y bueno, nos estaremos conectando próximamente.